El Kilo Producciones. Una palabrita para la persecución y embargo de cuentas que está haciendo TGR con los deudores del CAE, inhumano, ¿no? Una locura. Una locura. Después, a mí me cuesta caro hablar de política acá, pero es una locura. Imagínense que esto es una persecución en contra de la clase media, pero contra los estudiantes, que no son los que votan por Kast. Esto es una persecución política, pero también económica. ¿Saben por qué? Porque el Estado necesita reducir su déficit fiscal. Y una de las formas de achicar un poquito es a través de las deudores del CAE. Como le van a bajar el impuesto a las grandes empresas, tienen que compensar por otro lado. Y una de las formas de compensar es con ustedes que deben el CAE. Es una locura que lleguen y que chupen todos tus ahorros. ¿Ustedes se acuerdan? Un señor Pereira de Impuestos Internos que le perdonó una deuda de $100 millones. Era Johnson, creo que era. $100 millones y a ustedes lo andan persiguiendo por 5 palos, por 8 palos, por 10 palos y ni siquiera les dan la posibilidad de refinanciar, ni siquiera le avisan, les sacan las cuentas y los dejan en la calle. Gente que está ganando $1 millón y les sacan toda la plata que tienen cuando el presidente dijo más de 5 millones. Otra vez, ¿ah? Otra vez. Esto es una vergüenza. Yo pocas veces en mi vida en democracia, creo que nunca vi una agresión del Estado tan grande sobre un grupo de personas como esta forma de cobrar el CAE. Yo confieso que no soy un fan de Cristóbal Guarelo, pero le reconozco que de manera consistente se coloca en una posición incómoda. No es habitual que un rostro de televisión opine de esta forma y, tal como anticipa, esto le puede costar caro. ¿Por qué lo hace? Porque en Chile, a la vista de todo el mundo, se está produciendo una operación de alta violencia simbólica y consecuencias súper concretas en la vida de muchas personas. A esto se suma la dura represión que vivieron los estudiantes que salieron a marchar contra los recortes en la educación, creando un escenario que podría terminar muy mal. Esta semana nos enfocamos en la guerra contra los estudiantes que ha iniciado el gobierno de Kast. Y en la mirada internacional no podía ser de otra forma. Miraremos el increíble photo finish que ofrece la segunda vuelta presidencial en Perú. Tendremos un contacto desde Lima con Paloma Carpio, docente de la Universidad Católica del Perú. El Club de los Mentirosos, un podcast no tan serio de análisis y discusión política nacido en medio de un gobierno de emergencia, con Rodrigo Canales, Camila Troncoso y Camilo Araneda. El Club de los Mentirosos es un podcast de El Kilo Producciones. Y se van a sorprender. Y como cada semana traemos un fragmento de El Club de los Mentirosos, la conmovedora novela de Mari Carr, a quien le plagiamos el nombre para nuestro podcast. Por lo general, papá reaccionaba a las tormentas con estoicismo. «Coño, si pasa por aquí, pues que se lleve la casa por delante», decía. No veía motivos para poner el grito en el cielo. Un huracán lo destrozaría todo por mucho que hiciéramos. El huracán lo destroza todo. No importa lo que hagamos. Le damos las gracias a Ale Ponce, que esta semana le dio voz a este fragmento, página 144, y conocemos la actitud del padre frente a la tormenta y la destrucción inminente. Y quizás sea la única forma de pararse ante la adversidad de una fuerza superior, como la fuerza, la capacidad de la TGR de meterse en las cuentas de cada persona. Estamos en tiempos de huracanes. Saludo a mis contertulios habituales, Camila Troncoso, atacada por los virus invernales, pero firme y estoica, y Camilo Araneda, sociólogo del abismo, rockero del alma. ¿Cómo están? ¿Ven peligrar sus cuentas corrientes? Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Mis cuentas no, por lo menos, porque no tienen mucho que sacarme, pero además no estoy sometido a ese régimen. Entiendo que Camila sí, ¿no? Sí, mira, yo por suerte, bueno, mis cuentas en este momento están en negativo, entonces yo agradecería que pusieran algo en vez de sacar. Pero por suerte yo tengo suspendido justamente por cesantía, entonces, y he suspendido el CADE, pero me da miedo, tengo miedo. Temo. Oye, si encuentras trabajo y te depositan el primer sueldo y vas al supermercado y tu cuenta está en cero, ¿qué cara pondrías? Bueno, ¿qué grito, qué dirías? ¿Ah? Yo creo, Rodrigo, así como para abrir los fuegos, más allá de lo que uno se puede reír de esto, creo que, y más allá de la discusión legal, aquí hay un drama tremendo, ¿eh? Yo conozco varios casos
de personas que les embargaron las cuentas, personas que están sin trabajo en este momento, y personas a las que no solo le embargaron las cuentas, sino que hicieron el cobro sobre la línea de crédito. Lo que supone, por supuesto, los cobros draconianos de intereses diarios por la utilización de esa línea de crédito. Por lo tanto, o sea, hay una discusión legal respecto de las atribuciones de la Tesorería General de la República y de la amplitud de esta medida, porque primero dijeron que eran a las personas que ganan más de 5 millones, después dijeron que personas que a más de 3,5 millones, pero yo conozco casos de personas que sin tener ingresos o ganando mucho menos que eso, igual se vieron afectadas por la medida. Pero además, creo que esto como, más allá de esa discusión más técnica, si se quiere, aquí hay un drama que es nuevamente infligido directamente por el gobierno. O sea, no les bastó con subir las bencinas como 400 pesos promedio, ahora le meten la mano al bolsillo a la gente por vía administrativa, generando todo un desbalance y un descalabro en las finanzas mensuales de las personas. Entonces, además, aquí hay una incongruencia de este mismo sector, digamos. O sea, se llenaron la boca diciendo con mi plata no, por el tema de los fondos previsionales, pero pareciera que aquí sí que no hay empacho. O sea, el secreto bancario sacrosanto no se puede tocar, el derecho de propiedad también de los fondos, pero claro, de los fondos administrados por la AFP, pero en estos casos no hubo consideración por casos especiales ni nada. Topón para adentro y resolvemos el problema. Por ahí partiría yo. Sí, bueno, yo, al igual que Camilo, yo también tengo varios amigos y amigas que están en la misma situación de las cuentas. Algunos todavía no les embargan, pero están cagadas de miedo. O sea, y al final eso es lo que está generando como un estado de pánico de me van a quitar mi plata. No me van a avisar además, porque como dice Camilo, hay una discusión aquí técnica además, si pueden hacerlo o no pueden hacerlo, que yo creo que efectivamente no pueden hacerlo. Sobre todo un mínimo, porque no te pueden dejar en el fondo sin plata para comer, como y que eso es lo que están haciendo, ¿cachai? Y aquí igual hay varias, o sea, está consagrado además como, sobre todo como en la jurisprudencia, por ejemplo, en los tribunales, el Código del Trabajo también, como que hay un sueldo mínimo vital que no te pueden embargar en el fondo para vivir, porque uno tiene que comer, tiene que pagar un techo, etcétera. Y eso se lo Esa están pasando. costumbre, ¿no? Esa costumbre de comer 3 veces al día. Exactamente. No, bueno, esta gente que come demasiado. Entonces eso se lo están pasando por la raja a todo. Entonces son malas personas. Yo creo que son malas personas. Aquí ya, y a mí me rabia porque siento que lo hacen, además, diciendo esto de como, pero son unas deudas. Aquí el punto es que la gente no se hace responsable de sus actos. Como eso. O sea, sin considerar que la deuda del CAE es una weá terrible. O sea, y las condiciones para pagar el CAE, sobre todo cuando fue en su inicio, además del interés, además si uno se atrasa en alguna cuota, después volver a ponerte al día es una weá terrible. Porque, por ejemplo, uno no puede poner, se supone que hay una regla que es que ya, uno te puede cobrar la cuota más del 10% de tu sueldo. Pero si uno se atrasa, uno no puede postular a eso. Entonces ya estáis con una deuda que no podéis pagar. Entonces al final se hace imposible poder ponerse al día aunque uno quiera. Que por ejemplo el caso que es de varios amigos míos que puta por haber 12 motivos, tía no pudieron avisar, no pagaron un par de meses y después ponerse al día esa weá era imposible. Perdón por los exabruptos y los garabatos, pero mi enfermedad me tiene así. Me encantan tus desabruptos. La enfermedad llamada Chile. Pues, la enfermedad llamada Chile. Yo creo que Chile me tiene así. La enfermedad llamada CAST. Tienes como el virus José Antonio. Igual yo, solo para complementar, creo, o sea, ya. Démosle un punto, concedámosle un punto si se quiere. Ya, obvio contraer una obligación crediticia y no pagarla es un problema y hay que solucionarlo. Pero de un gobierno, en general, uno esperaría que problemas que tienen un carácter más bien estructural, por todas estas cuestiones que mencionaba la Camila y otros, pucha, no lo hagan cortando el hilo por lo más delgado. O sea, de nuevo, esta cuestión la conversábamos en un par de capítulos anteriores. Como, me parece que hay una unidimensionalidad o un diagnóstico súper básico en quienes nos gobiernan y la solución a este problema estructural, porque son, no sé, 600.000 personas las que están endeudadas con el CAE, bueno, vaya y cobre, po. Métale la mano en el bolsillo directamente a la gente y chao. Y se acabó. Pero además vale la pena, ya, por eso digo que
el rol de un gobierno debiese ser no cortar el hilo por lo más delgado y decir, bueno, hagamos valer las responsabilidades individuales a un problema que es social, estructural. Vale la pena recordar que el gobierno anterior presentó un proyecto que reemplazaba el CAE por un nuevo sistema de financiamiento y tenía propuestas para distinguir entre deudores, mecanismos para aliviar. Consensuado. O sea, Consensuado. pasó por la Cámara de Diputados y en el Senado fue bloqueada por el mismo sector que no gobierna. Y en ese mecanismo, o sea, en ese proyecto de ley, había mecanismos para aliviar la deuda, para distinguir entre deudores, para tapar el hoyo, un buen chileno. Pero ese proyecto fue rechazado. Y aquí hay que recordar que hay muchísimos deudores que estudiaron, del CAE, que estudiaron carreras millonarias cuyo retorno, una vez inserto en el mercado laboral, si es que lograron insertarse, fue mucho más bajo del que se prometía. Hay muchos deudores del CAE que ni siquiera terminaron sus carreras. Por lo tanto, aquí no es como usted, señor, contrajo una corresponsabilidad individual y no la está cumpliendo, y por lo tanto el Estado, digamos en este caso, pero como el Pater Familias Cast, lo voy a hacer pagar por su incumplimiento. Es una cuestión muchísimo más compleja que eso, y aparentemente la infinita inhumanidad de quienes nos gobiernan les impide ver eso. Y como tú decís, o sea, aquí hay no se ve que justamente responde a un tema estructural, hay un individualismo absoluto, que es un poco lo que pasó también, creo que lo decía ella, o sea, en el fondo con el tema de las vecinas. Aquí cada familia, cada persona que se arregle como pueda, y cada persona que vea cómo sobrevive en el fondo si te embargan las deudas del CAE, y cada uno que se acerque individualmente a la tesorería a repactar, a hacer los convenios, etc. Y ahí también yo creo que hay un problema también que pasa yo creo con los deudores CAE, que es difícil organizar a los deudores, a los propios deudores. O sea, hay un tema, como si uno ve, por ejemplo, con las manifestaciones estudiantiles, como ya la universidad te genera un espacio como de asociatividad que te permite justamente poder enfrentarte a respuestas coordinadas. Y yo creo que lo que pasa con los deudores del CAE es que está cada uno cada uno está repartido por el mundo un poco, o por Chile, por el mundo, por donde sea, etcétera. Y que eso cuesta justamente organizarse para dar una respuesta aquí coordinada. Y eso hace que estén todos intentando dar respuestas como, el recurso ante la Corte, yo voy a ir a tesorería, como en vez de como lograr un poco la unión que hace la fuerza. Oye, pero ahí tienes una muy buena idea. No sé, ¿no se ha planteado la generación de este colectivo de deudores Deberíamos que hacerlo. puedan actuar en conjunto y liderado por Camila Troncoso, digo yo, ¿no? Como una idea. Hay formas incipientes, y al final, siempre que el Estado o cualquier organización inflige un perjuicio sobre las personas, alguna forma de asociatividad florece, digamos. Pero por supuesto que ante una medida como esta, cualquier asociación va a tardar mucho y va a llegar tarde, o sea, lamentablemente. Pero yo creo que este es el Chile de Kast, o sea, de tomo y lomo. Sí, yo me he acordado mucho de lo que hemos discutido en este programa antes sobre la visión de Kast, como en términos generales, como la familia, como proyección de la familia. Chile es una familia, Kast es el papá y viene a poner orden, y los niños que se comieron los dulces, entonces se les quita la mesada. Los que no pagaron el CAE, les quitaron la plata. O sea, una cuestión que nadie podía imaginar, y ahora descubrimos que hay una norma legal especial que le permite a la Tesorería General de la República meterse ahí, y que todo el mundo dice, wow, pero ¿cómo esto estaba? Claro, entonces, ven, el Estado tenía herramientas y no las había usado. ¿No querían un Estado más fuerte? Este es un Estado más fuerte. Claro, un Estado más fuerte contra personas que tienen deuda. O sea, francamente, no, pues un Estado más fuerte contra las empresas que se coluden. Pero bueno, quienes están gobernando son los defensores de las empresas que se coluden. Entonces, a mí ya esta cuestión me parece como de manual. El próximo castigo es que nos van a tener a todos a poto pelado y nos va a pegar con un cinturón. ¿Qué clase de mundo tiene en la cabeza José Antonio Kast que permite que esto pase? Ese mismo. O sea, el de las responsabilidades individuales, el del registro nacional de vándalos, el de la rebaja de los impuestos a los más ricos, el de las misas diarias en la moneda,
Y estas interminables alusiones a la familia y a la responsabilidad individual, en fin. Bueno, si les importa tanto a la familia, yo sé que este es un tema más complejo, pero si les importa tanto a la familia y estáis dispuestos a meterte las cuentas corrientes de las personas por las deudas estudiantiles, ¿por qué no hacéis lo mismo con los deudores de las pensiones de alimentos? Exactamente. O sea, te digo más, o sea, gente que pide, ya, yo no quiero hacer un juicio moral sobre esto, pero si te endeudaste para irte a ver el mundial, weón, y chucha, no pudiste pagar y transferiste la casa en la que vivía tu mamá para que el banco, la típica, ¿no? Para que el banco no te embargue, en fin. Bueno, ¿qué distingue a esa persona de alguien que, con aspiraciones muy legítimas y muy loables además, quiso procurarse una mejor vida, se endeudó para obtener educación y luego el mercado laboral o la carrera que estudió o la reputación de la universidad a la que pudo ser aceptado no tuvo el retorno y vive endeudado 20 años pagando cuotas que no alcanzan a disminuir el monto total de la deuda y queda esclavizado de ese sistema? Bueno, a esas personas vamos a castigar. Pero a alguien que tiene un hijo y no paga la pensión, bueno, si no es por el gobierno anterior, ni siquiera nos enteramos. No, pues y a quien se colude hay clases de ética. O sea, Dennos perdona, clases de ética a todos, yo feliz tomo clases de ética. pero no solo clases de Sí. ética, perdona que me tome la palabra, pero quiero recordar. El perdonazo a las ISAPRES, que le redujo como en $200 millones en las deudas. Y eso ocurrió en el gobierno anterior, pero por supuesto propiciado por quien no gobierna hoy día. La falta de querella criminal de parte del Servicio de Impuestos Internos para ser exento de SQM y Penta por el financiamiento irregular de la política. El caso Johnson, que bien mencionaba Rodrigo al principio con la condenación de las deudas. En fin, o sea, En aquí la realidad idea que se era instala... Guarelo, ¿ah? Era Guarelo. Perdón, Guarelo. Bueno, pues, ¿qué decir Igual de sí. Ponce No, Lerú? no somos parecidos, no somos tan parecidos. La colusión de las farmacias, en fin. O sea, aquí la lógica que se instala es que las grandes empresas zafan, además les quieren bajar los impuestos y las responsabilidades individuales se cobran a rajatabla sin miramientos. Oye, el tiempo vuela. Yo les quiero invitar como a escuchar dos cuñas como sobre esta discusión. Una es del diputado Gonzalo Vinter, que estaba muy sorprendido, y otra es de la ministra María Paz Arzola, que siempre está muy tranquila, muy calmada, yo no sé cómo, si es ministra de Educación, respecto de esto. No sé en qué orden las vamos a escuchar, aquí las manos mágicas nos van a decir. En Chile, en principio, los sueldos son inembargables, a excepción de determinadas normas especiales que pueden estar incluidas en determinadas leyes especiales. Eso ya nos da una indicación política acerca de que el tema de cómo sacarle plata a la gente, Chile ya lo tenía resuelto cuando era para proteger al banco al cual le debía plata del CAE, ¿cierto? O al Estado cuando le debía plata del CAE, pero para la ley Papito Corazón tuvimos que hacer una ley especial, po. Ahí no, o sea, Sí. el Estado de Chile resolvió hace 20 años cómo sacarle plata a la gente para pasársela a un banco, pero para pasársela a tus hijos, eso me parecía sumamente complicado. Al mismo tiempo que ya sabemos que la tesorería por una deuda del CAE puede entrar a tu cuenta, pero la unidad de análisis financiero para ver si tu cuenta está relacionada con el Tren de Aragua, ahí no se puede. O sea, para que veamos ya el carácter social y político del Estado de Chile, cómo la estructura del Estado de Chile es clasista. Hubo muchos avisos Sin orden previos. judicial, ¿ah? Hubo muchos avisos previos. También hubo, digamos, otras etapas en las cuales ellos podían acercarse a hacer convenios. Y ahora también van a poder hacerlo. Y espero que lo hagan. Nadie quiere llegar a este tipo de instancias. Pero es importante hacer cumplir la ley. Porque si no hacemos cumplir la ley, ninguna relación que tenemos acá dentro de este país va a poder ser, va a poder sostenerse. Necesitamos todos cumplir con nuestras responsabilidades y el crédito canal del Estado tiene su Qué hueá responsabilidad. más violenta, weón. Yo escuchaba a la ministra y me acordaba de Camila Troncoso, que nos ha instruido bien de que la ley es un instrumento del poder. Exactamente. Por favor, repite ese mantra. Hay que tenerlo claro. Queremos transformar la ley, pero la ley es un instrumento del poder y sirve a cierta gente, particularmente a quienes tienen Exactamente. recursos. Hombres Exactamente. blancos con La ley recursos protege económicos. a los que tienen recursos, porque son los que Exactamente. dictan la ley. Exactamente. Sí. O sea, es una cuestión muy, muy impresionante. Bueno, en las últimas horas, hasta el expresidente Boric, siempre le digo Boris,
pero de cariño, hasta el expresidente Boric salió al ruedo con una declaración y salió el inefable ministro Alvarado de Interior o vocero, no sé en qué rol estaba en este momento, a decir, oiga, pero si en el gobierno de Boric no pudieron cumplir, no se quejen ahora, ¿ah? Porque querían cambiar esto del cobro, porque ya este problema viene desde hace tiempo. Yo creo que están armando un caldero. Esto es como el cuento de la ranita que está flotando y dice, no, si está rica el agua, está tibiecita, y de repente no se da cuenta y está hirviendo. Bueno, la ranita sería el gobierno de Chile y el agua sería el pueblo, pero el fuego sería el gobierno de Chile. Es una cosa muy, muy absurda. Como ponerse un palito en la rueda, como el meme ese, la gente que se pone el peligroso el palito en la juego. rueda. ¿Ah? Es peligroso el juego que están jugando, pero no, esa es una discusión más compleja, pero solo mencionar una cosa. No solo Alvarado, ¿ah? Salió Rodrigo Álvarez, que fue ministro de Piñera, que ahora está de comentarista político en un programa en la radio. Salió Javier Macaya. Entonces a mí me da un poco risa porque el expresidente Boric vuelve al ruedo de la contingencia con este tuit y la derecha como que corre en círculos. Y salen todos a responderle. Es como si se le hubiera revivido un trauma. Como, oh, apareció Boric, el fantasma, y hay que salir a responderle con todo. Y me parece un poquitito desproporcionado, pero también creo que devela que detrás de esta medida hay una cuestión más bien política, que es, vamos a castigar a todos estos muchachos que creyeron en el gobierno anterior, que votaron por el gobierno anterior, que efectivamente tuvieron un incentivo para dejar de pagar, de seguir pagando sus cuentas, y ahora los vamos a castigar por ser zurdos. Y además le pega a la línea de flotación del movimiento social del cual el expresidente proviene, porque son los movimientos estudiantiles. Entonces, también hay una cuestión política detrás de esto. O sea, es todo político. Yo realmente con Guarelo, que le aplaudo el gesto, pero no estoy de acuerdo que esto sea para suplir el déficit. Si esto es un moco de plata al lado de todo el presupuesto, es realmente nada. Esto es una movida política, pero le puede salir muy mal. Yo creo que están mal calculando. Esto llevan 3 meses de gobierno. 3 meses de gobierno. Y este es el segundo gran ranazo que se pegan. Y perdón, ¿quién sale a decir? El Claudio Alvarado, ministro del Interior, que ya lo voy a repetir, aunque sea majadero, que empezó su carrera política a los 25 años siendo designado alcalde de Castro por Pinochet. Claudio Alvarado. ¿Qué autoridad política es esa? Te juro que me saco un moco y ese moco tiene mayor autoridad política. Y lo dije. Y después, Javier Macaya, senador de la República, que votó una ley para que su padre saliera antes de la cárcel, su padre, el pedófilo, que está condenado en la cárcel, y que él defendió hasta las últimas consecuencias, siendo senador de la República. O sea, me parece gente que no tiene ninguna altura. Y sobre Rodrigo Álvarez no voy a decir nada, no porque me caiga bien, sino porque realmente lo encuentro intrascendente. Igual, El fantasma de Boric me parece un buen título para una obra, muy shakespeariano todo. El fantasma de Boric ronda el país. ¿Ah? Aunque sería más lindo, bueno, más adecuado sería el fantasma de Piñera. El fantasma de Piñera nos sobrevuela. Oscurísimo. O sea, digo, dadas las circunstancias, ¿no? Bueno, el espíritu, no el fantasma, el espíritu de Sebastián puede ser también. Ya, mira, yo no sé cómo esto va a terminar, creo que podemos esperar todavía otra semana que se desarrolle, pero lo claro es que le están sacando la plata a la gente y Sí. esto que parecía como una... Yo creo que dijeron esto va a ser noticia un día, ya lleva casi una semana y probablemente si logran organizarse los deudores, esto se va a convertir o sea, va a seguir siendo tema nacional. No lo va a tapar ni siquiera el Mundial, donde no jugamos, junto con nuestros amigos del Perú, que tampoco juegan el Mundial. Nosotros fuimos últimos, Perú penúltimo, en la única clasificatoria donde clasificaban casi todos, menos Perú y Chile, y con esto, como dijimos al inicio, queremos abordar otro tema
también sobre la actualidad en el Perú. A esta hora que estamos grabando, voy a mirar el conteo. Roberto Sánchez sigue ganando en el conteo preliminar, pero algo así por 5.771 votos con 97,824% de 5.000. las 5.771 votos. No fuimos a la vez. Y tiene Roberto Sánchez tiene 50.016% de los votos y Keiko Sofía Fujimori tiene 49.984%. Nunca había leído un porcentaje hasta el tercer decimal. ¿Qué es esto? Bueno, sin haber nada decidido, de momento es Sánchez el representante de la izquierda y el sucesor ungido por Pedro Castillo el que se acerca a la casa de Pizarro. Los invito a escuchar las declaraciones de Sánchez tras los primeros resultados. Nosotros, en primer lugar, hay que tener tranquilidad y serenidad, ¿no? Ya se han emitido importantes resultados a conteo rápido, ¿no? Y nosotros también agradecemos ese respaldo. Estamos confiados, optimistas, pero como corresponde, el conteo al 100% oficialmente aún está por develarse. Entonces, nosotros ¿a qué llamamos? Pues a lo que corresponde, ¿no? Que cada quien haga su chamba, su trabajo. Nosotros tenemos nuestros personeros, nuestros equipos técnicos. Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar la emisión de los resultados. Claro que sí, es importante. Nosotros tenemos la data a nuestro 100% porque ha habido un buen trabajo de personeros y entonces ahora estamos con tranquilidad, ¿no? Para respetar los resultados al 100%. Así es. Bueno, hoy hablamos desde Lima con Paloma Carpio Valdeavellano. Ella es artista, investigadora y docente universitaria, formada en artes escénicas, cuenta con un magíster en desarrollo humano, enfoques y políticas de la Universidad Católica del Perú, lugar donde actualmente trabaja. Muchas gracias por el contacto. Hola Paloma, ¿cómo estás? Hola Rodrigo. Bueno, aquí como todos los peruanos con un nivel de ansiedad un poco difícil de llevar estos días, la verdad, yo que pertenezco a distintos espacios donde trabajamos y creamos también desde la preocupación por la realidad nacional, pues vengo compartiendo información, refrescando la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales cada 5 minutos y bueno, viviendo esta sensación de una extrañeza que se combina con una sensación de no poder sostener más la realidad que vive el Perú, porque lo que estamos experimentando en este momento en realidad es el arrastre de 10 años de, como lo han comentado ustedes, de una instrumentalización de la ley y de los poderes del Estado a favor de Keiko Fujimori, que nos está llevando al punto en que, habiendo pasado por una primera vuelta con 36 candidatos y con un sistema electoral que en realidad deja pasar a segunda vuelta el primero, que alcance 2 décimas, que de alguna manera funciona así, y sabiendo que el fujimorismo tiene un voto duro, todo se ha operativizado como para que esto beneficie a la hija de Fujimori. Así que bueno, viviendo este tiempo con mucha incertidumbre y ansiedad, lamentablemente. Sí. Sí, bueno, algo mencionaste. Yo te quería preguntar sobre el clima interno en Perú, una sociedad política hiperfragmentada. En la primera vuelta, ni Sánchez ni Fujimori alcanzan un piso de 20% de la votación. Creo que Fujimori alcanza 17, Sánchez 12 o 13. Y esos son los candidatos que hoy están, pero voto a voto, y realmente en un final que me parece como que cualquier guionista lo presenta y se lo rechazan por fantasioso, digamos. Pero, ¿qué pasa en Perú que está
tan atomizada la opinión y por qué no hay un movimiento social, no solamente la opinión, sino que incluso regionalmente. En Lima es muy fuerte el fujimorismo, pero en el norte es muy fuerte el movimiento de Sánchez y bueno, de Castillo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es una pregunta difícil de responder porque, como comentaba hace un momento, lo que estamos viviendo es un proceso de acumulación de una serie de factores que fraccionan al país históricamente. No estamos hablando solo de los últimos 10 años en que esto se ha acelerado y ha tomado dimensiones realmente graves, sino estamos hablando también de una herencia colonial, de una impronta que configura la sociedad peruana, que viene de esa autoidentificación de un sector de la población que prefiere reivindicar un origen histórico asociado a la colonia y que niegan además la idea de colonia y reivindican la idea de que no fuimos colonia sino virreinato y un hispanismo reinventado que yo veo con mucha preocupación. Y claro, y los sectores históricamente postergados que desde la llegada de los españoles han sido sometidos por normas, leyes y una serie de sistemas que funciona lo que hoy llamamos Estado, que siempre los ha mantenido al margen, ¿no? Entonces, eso ha ido cambiando de rostro, ¿no? Durante la colonia tenía claramente la tensión entre los criollos y los indígenas, pero en la actualidad se traduce también como gente que considera que aspirar a vivir en una sociedad donde solo se midan los indicadores macroeconómicos es el esquema que debemos priorizar, y que todo lo que implique un discurso, ni siquiera, o sea, porque lo que se cuestiona incluso son las ideas, ¿no? Si hay un discurso vinculado a los derechos humanos, un discurso asociado a la dignidad de las personas, a mencionar la palabra desigualdad. A mí me pasó ayer en X, en Twitter, que hice un comentario muy basado en lo que está pasando, ¿no? Que si el voto del extranjero termina favoreciendo y ampliando la distancia a favor de Keiko, eso se va a sentir como poner sal en la herida de la desigualdad en el Perú. Dije algo así de general que me parece que es algo bastante obvio, o sea, que finalmente se defina la elección peruana por el bolsón de votos de Keiko en el extranjero y negando los votos del sur andino o imponiéndose por encima de los del sur andino, es evidentemente algo que va a doler. Y las respuestas a ese tipo de apreciaciones o de comentarios o de reflexiones sobre lo que está pasando son resentida y terrorista, zurda, ¿no? Entonces hay ya el nivel de polarización y de manera de achatar la reflexión sobre lo que pasa en el Perú es casi una imposición, ¿no? Como en esas elecciones ya se venía viendo, pero en estas elecciones es como, si mencionas, sí, derechos, eres zurdo, caviar, terrorista. Además, eso es uno también de los elementos que hace de la sociedad peruana una sociedad muy fragmentada. Como la izquierda se asocia, lamentablemente, a los grupos terroristas que pues, tuvieron una práctica evidentemente cuestionable y sancionable durante los 80s y 90s, todo discurso que se acerque a una reivindicación ya es catalogado de terrorista. Entonces, así, con esas heridas, con esas distancias, es muy difícil convivir y encontrar acuerdos mínimos, ¿no? Entonces, en este momento, incluso ideas como muy amplias, como la idea de pensar una asamblea constituyente que revise justamente el pacto social, que revise cuáles son esos factores que podrían propiciar que funcionemos mejor con la sociedad, son etiquetados de medidas extremistas, que buscan destruir al país. Entonces, en un escenario así, la verdad es que gane quien gane, evidentemente yo prefiero que gane Sánchez. No consigo vivir en un país gobernado por la hija del dictador Fujimori, pero gane quien gane, esa fractura tendría que ser algo que se atienda, pero
no pinta la cosa hacia ese lado, lamentablemente. Yo te quería preguntar, y un poco lo que estabas hablando, porque es, yo creo que es súper difícil, sobre todo para las víctimas de violación de los derechos humanos, la posibilidad, en el fondo, de que Keiko, y como tú lo decías, la hija del dictador, vuelva al poder. Ahí, ¿cómo ves tú un poco a la misma sociedad peruana y a los movimientos de derechos humanos en ese sentido, y a quienes apoyan a Keiko en el fondo? No les importa un poco, no les importan los derechos humanos. No, en lo más mínimo. Una semana antes de las elecciones hubo un debate entre ambos candidatos, televisado, evidentemente un espacio además que yo creo que es un margen importante de la ciudadanía sí siguió, ¿no? Con interés a la pregunta de cómo profundizar la democracia y qué políticas en torno a los derechos humanos propone cada partido. La intervención de Keiko Fujimori fue por cualquier otro lado, empezó a hablar de infraestructura, de cualquier otro tema porque ella sabe que es su flanco débil, pero no tiene ninguna intención en buscar superar esto, ¿no? Ella ha capitalizado más bien, claro, esa postura que considera que pensar en derechos humanos o pensar en reducir las desigualdades o en ampliar las oportunidades es algo que implica que el Estado deba intervenir y que no propicia la libre competencia. Y hay como, bueno, ustedes ya lo discutieron muchísimo también, como una fantasía en torno a una manera en que tiene que funcionar el libre mercado que claramente no está muy lejos de algo que genere bienestar. Y entonces, sí, todo, o sea, en ese momento es muy duro porque con la recuperación de la democracia hacia el año 2001, todo el movimiento de derechos humanos se vio fortalecido, hubo todo el proceso asociado a la elaboración del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que buscaba esclarecer los hechos, diferenciar responsabilidades, reparar, ¿no? Y todo eso en los últimos, sobre todo 10 años, ha implicado un retroceso enorme. Todas las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad, todos los avances, incluso en torno a temas como género, a una agenda que es la que en el mundo se considera la agenda woke, ¿no? Todo eso, solo por estas categorías que claramente vienen también de otros lados, ¿no? O sea, se empieza a ver influencias desde el lugar de conservadurismo que hacen que todo lo que esté asociado a derechos pues se tache, como decía hace un momento, con la expresión de terruco, que es equivalente a terrorista, y entonces los movimientos sociales asociados a los derechos humanos, habiendo además habido hace pocos años una circunstancia política y social tan dura, justamente en el momento en el que se da la vacancia a Pedro Castillo por el intento fallido de golpe de Estado, hay un levantamiento de las regiones del sur y hubo una matanza indiscriminada como respuesta de las Fuerzas Armadas. Eso que está tan fresco es algo que no ha tenido justicia, no ha tenido los espacios de atención desde el poder político. Entonces, en realidad, todos los gritos asociados a memoria, todos los llamados en torno a que la justicia opere a favor de las víctimas son en este momento absolutamente controlados por los poderes del Estado que están tomados por el fujimorismo, porque algo que el fujimorismo ha hecho con rigurosidad es ocupar las instituciones públicas y los poderes del Estado progresivamente, empezando por el Congreso, y como el Congreso es el que designa las cabezas de otras instituciones, han ido tomando todas las instituciones y entonces desde ahí se paraliza todo lo que pudiese implicar responsabilidades del Estado en torno a las reparaciones o a la protección de los derechos humanos. Y claramente pues los movimientos sociales están como resistiendo a toda esa fuerza que se ejerce desde el poder del Estado, lamentablemente. Hola Paloma, gracias por acompañarnos.
Yo tengo una pregunta que es un poco más procedimental, si se quieren. Perú está eligiendo, si no me equivoco, si no me falla la memoria, su noveno presidente en 10 años. Entonces, por eso digo que es una pregunta procedimental, porque ¿qué ha cambiado, o si es que ha cambiado algo, que nos pudiera hacer pensar o creer que el próximo presidente o presidenta que salga sea capaz efectivamente de terminar su periodo, y esta fragmentación política de la cual tú también estabas hablando recién no vuelva a generar un proceso de impeachment o impugnación y termine nuevamente la presidencia con una vacancia? Sí. Lamentablemente no hay nada que garantice que estemos en un mejor momento que dé más viabilidad a un próximo gobierno. Claramente eso, y eso se vio, y además se ha llegado a tal nivel de cinismo dentro de los operadores políticos del fujimorismo, que hace no mucho el vicepresidente, quien postula como vicepresidente de la plancha de Keiko Fujimori, comentó abiertamente, sin medir ni siquiera el impacto de sus palabras, que Castillo había caído por la capacidad de coordinar entre el Congreso, los medios de comunicación, la Fiscalía, entonces evidenciando que ha habido un aparato que coordinó una presión hacia su gobierno que la llevó al punto. Yo no justifico en lo más mínimo el intento de golpe de Estado de Castillo, creo que ha sido un error en dimensiones que no se pueden tolerar, pero desde el primer día de gobierno se le empujó a un escenario donde él no tenía salidas. O sea, a Castillo le iban a matar sí o sí. Y en el escenario actual, lamentablemente, si gana Sánchez, o sea, todo, como les digo, las instituciones y la distribución de representantes en el poder legislativo podría llevar claramente a que se ejerza un procedimiento similar para lograr vacar a Sánchez. En el caso que gane Keiko, como controla todas las instituciones, no va a pasar eso. O sea, probablemente Keiko cumpla sus 5 años de gobierno y probablemente ajuste la ley como lo hizo su padre para quedarse todo el tiempo que sea posible. O sea, porque Fujimori cambió las leyes, aplicó algo que le llamó la ley de interpretación auténtica para relativizar lo que decía en la Constitución, o sea, movió todo un aparato para poder reelegirse casi al infinito. Keiko Fujimori ha dicho que no hará lo mismo, que gobernará solo 5 años, y a la vez ha dicho que gobernará como su padre. Entonces se contradice bastante. Así que por eso es muy duro, porque este sector de la sociedad, que es el que representa el poder, que prefiere la estabilidad económica al bienestar y la dignidad de las personas, prefiere que Keiko gane, porque finalmente va a poder permanecer los 5 años, se acaba, entre comillas, la inestabilidad política, y eso propicia la inversión privada y las inversiones extranjeras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es realmente como aceptar vivir con tu violador, o sea, es algo que implica un nivel de afectación de la salud mental colectiva muy, muy, muy fuerte, y sin embargo, buena parte de la sociedad, como estamos viendo, prefiere eso. O sea, considera que va a haber más gobernabilidad con Keiko Fujimori, a pesar de que ella controla ya todos los poderes del Estado y controlaría el Ejecutivo de ser ganadora ella. Oye, muy bueno todo lo que nos estás diciendo. En este momento, el conteo de la OMPE dice que Sánchez tiene una diferencia de 5.963 votos sobre Fujimori. Aumentó con 200 votos. Aumentó un poco menos de 200 votos, sí. Sí, pero ayer hasta ahora estábamos hablando de 30.000 votos, que de todas maneras es muy poco, es muy poco. Eso es como un recital de Ricky Martin, o incluso menos, medio recital de Ricky Martin. Una cosa. Sí, a mí me sí. llama mucho la atención de que hacia afuera, y sobre todo en Chile, cala muy fuerte, que
el discurso es, bueno, claro, el poder ejecutivo es muy inestable, pero sin embargo la economía peruana va muy bien y tienen tasas de crecimiento muy altas y una inflación relativamente controlada. Y el presidente del Banco Central, por el contrario, está ahí desde hace 10 años o algo así. Pero lo que no dicen esos discursos es la tasa de informalidad en el trabajo peruano, que yo entiendo que llega al 70%, una de las más altas de Sudamérica, donde hay países para competir, digamos, ¿ah? Eh, y que eso genera mucho trabajo en B, precarizado, y genera, yo no sé si hablar de castas, pero por lo menos una gran tensión social a nivel de clases. Eso, eh, ¿cómo se percibe en la calle? Porque el 70% del trabajo no informal no puede pasar desapercibido, digamos, no es invisible. Entonces, ¿cómo eso se ve en un Perú que al mismo tiempo, o por lo menos los grandes núcleos urbanos, tienen grandes autopistas, generan grandes infraestructuras? ¿Cómo lo ves desde allá y habiendo siempre estado allá, digamos? Sí, hay muchas paradojas que presenta el supuesto modelo peruano, como has dicho, cómo convive un índice de inflación bajo con un 70% de informalidad, o sea, qué tipo de dinámica económica se genera a partir de eso. Sí, pues se vio en la pandemia y por eso el Perú fue uno de los países más golpeados en ese periodo. La gente vive del día a día, o sea, ese 70% de informalidad corresponde a la gente que vive y sostiene a sus familias desde actividades que generan ingresos que dependen de su actividad diaria. No son sueldos fijos, no son condiciones que todo el mundo aspiraría a poder contar con ellas, sino implican siempre ese riesgo de pasar por debajo de la línea de pobreza. Y de hecho, nosotros, o sea, como país no nos hemos recuperado respecto al porcentaje que vive en pobreza en el Perú del el periodo prepandemia. Seguimos teniendo una pobreza mucho mayor como efecto de la pandemia y no hemos logrado retroceder esos índices. Y entonces creo que esto se vive desde, yo siento que implica esta combinación de factores que tienen que ver con cosas que cada vez que se mencionan la gente dice, ay, ¿por qué buscan complicar la vida? Resentidos, ¿por qué todo lo ven racismo y todo lo ven clasismo? Pero sí hay una cuestión como de tolerar condiciones de vida indignas, servicios sociales, o sea, servicios precarizados, con tal de vivir en la ciudad. O sea, de hecho, en el Perú vive un tercio de la población de todo el Perú, y eso ya genera como una descompensación en la representación de todas las zonas del Perú. Entonces, se considera que Lima es ese espacio aspiracional, que representa como estilos de vida deseables también, entre comillas, y creo que bajo esos estándares o esas medidas de lo que se considera deseable, o sea, todo el mundo prefiere asumir que así es la vida urbana, ¿no? Que la vida urbana tiene desigualdades. Ayer alguien me decía, pero bueno, todo, o sea, el mundo es desigual, y es como si hubiese que naturalizar el hecho de que la vida en entornos urbanos es precarizada. Eso pasa en el Perú. Y más bien como quienes vienen de entornos rurales, de tener una distancia mayor respecto a la representación política y económica, sí tienen reivindicaciones mucho más de fondo. Creo que porque justamente no renuncian a sus convicciones y a una visión del mundo que sí es propia, ¿no? O sea, en el Perú lamentablemente no se discute mucho esto, pero sí el enfoque del buen vivir que se reivindica mucho desde los pueblos andinos implica una lógica totalmente distinta a la del neoliberalismo, ¿no? Entonces,
¿Cómo eso convive en un país? ¿Cómo quienes defienden el vínculo con la naturaleza, quienes que buscan producir desde el reconocimiento de la diversidad de climas, desde las sabidurías ancestrales, pueden tener una voz que se valore como tan legítima? Miden la vida desde los carros que se pueden comprar, o el acceso a una canasta básica familiar de determinadas características, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción que es muy difícil de llevar, y yo creo que hay que volver a mirar más bien como otras lógicas y otras concepciones de lo que se considera desarrollo, ¿no? O sea, no ese desarrollo que se asocia al consumismo, sino un desarrollo que implica más volver a reconectarnos con lo que somos, ¿no? Con comprender el territorio que habitamos, ¿no? Y las dinámicas sociales que nos son propias. Pero eso ya, o sea, es como algo muy complejo de comprender desde una manera de gobernar que solo ve los indicadores macroeconómicos, que es la manera de gobernar que se ha ejercido desde los años 90 y que no ha cambiado hasta hoy, ¿no? Es un poco como vivimos. Sí. Sí, y una manera de gobernar que se expande por todo el Cono Sur, a veces con ribetes de violencia. Te agradecemos, Paloma Carpio, artista, docente, investigadora, este contacto y esta perspectiva que normalmente no llega a los medios en Chile, de cómo se está viviendo este proceso en el hermano país del Perú, el país de la mejor comida latinoamericana. Lo digo, es mi opinión. No tenemos más tiempo. Muchas gracias, Paloma. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Despedimos este episodio del Club de los Mentirosos, el número 13. Esperamos que nos traiga algo de suerte para sortear estas y todas las tormentas que se avecinan. Saludos, abrazos. Camila Troncoso, Camilo Araneda. Hasta la próxima semana. Adiós. Hasta luego. Chao, Rodrigo. Chao, Adiós. Chao, Paloma. Chao, Paloma, gracias. Muchas gracias por este Chao, espacio. Rodrigo. Que estén bien. Nos mantenemos Estaremos pendientes de lo que pasa. Sí. El Club Adiós. de los Mentirosos, un podcast independiente que analiza nuestro ecosistema político realizado por El Kilo Producciones. Síguenos en nuestras redes sociales, @El Kilo Producciones, y en nuestro canal de YouTube. Y se van a sorprender.